Para este vehículo en particular, el motor de 4 cilindros nos pide 4 litros. Bienvenidos a Taller Flash. Para cambiar el aceite, primero revisamos si no le faltaba mucho aceite. Hacemos una limpieza de este medidor. Lo introducimos de nuevo y cuando lo saquemos vamos a ver el nivel actual, el que tenía el vehículo, y saber si teníamos fugas o desgastes. Vemos que está entre las dos marcas, que vienen siendo estos dos orificios. Nos dicen el nivel actual. Debe de andar entre esas dos marcas. Entonces a este vehículo no se le andaba gastando el aceite. El aceite se ve con una tonalidad ligeramente oscura, café, y la viscosidad nos da un buen resultado. Todavía tenía muy buena viscosidad. Sin embargo, ya es necesario cambiarlo por kilometraje. Aunque tenga buena viscosidad y la coloración no esté tan oscura, vamos a hacer el cambio del aceite. En este video lo podrán apreciar más adelante. Una vez que se eleva el carro para quitar el tornillo del cárter, que es el tapón del aceite, recomendamos mucho utilizar mejor una llave. Es muy frecuente que lleguen al taller los vehículos con este tornillo barrido, porque se utiliza una herramienta como esta con un dado y al aplicar la fuerza se descarga en un ángulo diferente y hace que se patine la herramienta y se barra todo el tornillo. Entonces, directamente con una llave para aplicar la fuerza exactamente en línea, como eso, y evitar barridos. Ahí ya se quita con la mano para evitar mancharnos la herramienta y la ropa. Utilizamos una pequeña bolsa desechable para que el escurrimiento no nos llene todos. Ahí cayó. Y nos quitamos la bolsa, la mano limpia. Y luego procedemos a quitar este que es el filtro del aceite. Vamos a esperar a que se termine de escurrir todo el nivel de la charola del cárter. La selección del filtro del aceite la podemos realizar a través de la tienda donde lo vayamos a comprar. Las tiendas de refacciones tienen catálogos que nos dicen para cada motor, modelo y año del vehículo por la marca cuál es el recomendable. No hay una marca específica que nosotros recomendemos, simplemente que sea una marca que esté más o menos reconocida, con eso es suficiente. No son tan caros, son ligeramente económicos, no hay mucha diferencia en precios. El intervalo de cambio de aceite depende mucho de un vehículo a otro. Actualmente, la gran mayoría de los vehículos tienen una calculadora de viaje que nos va contabilizando la cantidad de kilómetros y horas de uso del aceite. Hay un recordatorio que nos dice ya se aproxima el cambio del aceite, nos sale en el tablero y nos dice cuando ya está vencido, cambie el aceite ahora. No es urgente para hacerlo de inmediato, se puede esperar un poquito más, unos 100 kilómetros más, 200, hasta 1000 kilómetros más, pero no hay que exagerarle. Nosotros recomendamos, si no se tiene esa calculadora de viaje, hacerlos cuando menos cada 10,000 hasta 12,000 kilómetros, que vienen siendo 7,500 millas, como anteriormente todos los vehículos utilizaban esa regla. El cambio de filtro es muy importante porque recoge todas las impurezas, todas las limaduras de hierro que andan en el aceite, son atrapadas por los microporos de cartón que tienen los filtros de aceite. Nosotros recomendamos cada vez que se cambie el aceite, que se cambie el filtro. Una vez que se ha vaciado la charola del cárter, del aceite, que no tenemos más escurrimiento, ya podemos poner el tapón del cárter y apretarlo ligeramente. No necesita un super apriete, nada más en cuanto llegue y un octavito de vuelta más. Aflojar el filtro del aceite generalmente se utilizan herramientas como estas. Hay de varios tipos, pero esta es muy cómoda de banda, es ajustable y se puede introducir con facilidad. Se gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez que se ha aflojado, se procede con las manos. Nos ponemos una bolsa protectora para que los derrames no nos llenen todos de aceite. Ahí empezó ya a haber derrames. Desenroscamos totalmente el filtro y lo dejamos verter todo su contenido en la charola. No tiene mucho, tiene aproximadamente un cuarto de litro. Eso es ya el resto final. Instalar un nuevo filtro es muy simple, nada más se humedece con aceite este empaque. Se agarra un poquito de aceite del mismo que está haciendo el derrame y se lubrica el filtro para que a la hora de apretar haya un contacto uniforme. Simplemente se rosca ahí y se aprieta con la mano hasta donde topa. No es necesario sobreapretar. Se aprieta con la mano hasta donde dé, un poquito fuerte y es todo. Hasta ahí, no necesita más. Cuando la presión del aceite entra, expande la junta y hace una muy buena unión. Es muy importante no utilizar una llave, son las recomendaciones que siempre vienen de fábrica, simplemente con la mano.
Seleccionar el tipo de aceite adecuado para nuestro vehículo se puede hacer rápido a través de la compra en la tienda donde vamos a consumir el aceite, pero yo les recomiendo más ampliamente buscar las características que las especificaciones del vehículo nos recomienda. Para eso tenemos que saber qué tamaño de motor tenemos. En este caso, como ustedes verán, este motor es el MRA8DE. Para eso hemos identificado el año, el modelo del vehículo en el número de identificación del vehículo, que en el manual nos dice exactamente dónde viene. La gran mayoría de los vehículos trae en la puerta del chofer, en el marco, o en el recuadro del cristal frontal del parabrisas del lado del chofer. El número de serie en el 10º carácter nos dice el año. Una letra A significa 2010, una letra B significa 2011, un número 7 sería 2007. En este caso la letra K significa 2019. También lo podemos observar en la tarjeta de circulación en los vehículos en México. Ya identificamos el tipo de vehículo y ahora con eso ya podemos investigar para este vehículo cuántos litros lleva. Nos vamos a la sección de información técnica y encontramos que en esta página específicamente nos dice cuántos litros lleva este motor. El MRA8DE, cuando se cambia el aceite con todo y filtro, son 4 litros. Si se hace el cambio, que no se recomienda sin el filtro, consumiría nada más 3.7 litros. La viscosidad es muy importante y va de acuerdo a la zona y región donde se espera vivir los próximos 6 meses por la temperatura. En este caso, vamos a seleccionar para este motor un rango de temperatura que no baje más de la temperatura promedio más fría. En este caso, en nuestra región nunca rebasa debajo de los menos 20 grados centígrados. Por lo tanto, cualquier motor que tenga esta viscosidad 5W30, 10W30, todos funcionan hacia arriba, no hay problema, la temperatura en tiempo de verano. Pero para abajo, si se espera ir a un lugar muy frío donde las temperaturas bajen menos de menos 30 grados centígrados, entonces sí tiene que ser específicamente el 5W. El 5W40, 5W30 cubren todo el rango. En este caso vamos a utilizar el 5W30. Se busca que cumpla con la certificación API. Es la certificación del Instituto Americano del Petróleo. Es este sello. Este sello es muy importante. Lo autoriza la Sociedad Americana de Ingenieros. Con que tenga este certificado, el aceite es útil para el vehículo. No necesita ser una marca en particular de fama como Quaker State, Mobil Oil o ninguna marca Valvoline o Castrol. Nada más con que tenga esta certificación es suficientemente bueno el aceite. Una vez que hemos terminado de evacuar todo el aceite del cárter y del filtro del aceite, vamos a instalar el aceite a través de este tapón. Todos los motores tienen en la parte alta superior un tapón como este. Es tan simple como retirarlo y a través de ese orificio echamos los litros de aceite. Todos los aceites vienen normalmente sellados de fábrica para evitar que se rellenen con aceites que no están cumpliendo con las normas y las especificaciones. Se agrega gradualmente, vean qué transparente es. Hay otros ligeramente más oscuros, pero casi todos tienen una presentación translúcida. Para este vehículo en particular, el motor de 4 cilindros nos pide 4 litros con el cambio de filtro. Hemos terminado de agregar los 4 litros que indica la especificación para el vehículo. Tapamos ese orificio, arrancamos el vehículo unos 2 minutos, después lo apagamos y revisamos el nivel del aceite en la varilla verificadora del nivel. Una vez que hemos terminado de apagar el motor, ahora sí revisamos el nivel del aceite. Limpiamos la varilla para verificar el nuevo nivel. Al sacarla vamos a ver que debe estar entre las dos marcas de mínimo y máximo, que vienen siendo estos dos orificios. Ahí vemos que está perfectamente entre este y este orificio. Y la transparencia del aceite nuevo, nos percatamos de ella al observar cómo en la servilleta se ve muy translúcida. Ya no tiene el color oscuro que tenía cuando recién cambiamos el aceite viejo. Una vez que hemos terminado nuestro cambio de aceite, les recomendamos que lo lleven en un contenedor como estos a un centro de reciclado. El aceite contamina. No es bueno tirar a los subsuelos, en los basureros, en los ríos. La normatividad vigente del gobierno nos obliga a hacer un reciclado de este tipo de productos. Nosotros lo llenamos en este tanque y una vez que está a tope le hablamos a la empresa encargada de hacer la recolección, la empresa autorizada, nos da un certificado de que hemos cumplido con la normatividad vigente. En este caso, en nuestro país, en México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales nos extiende estos certificados, signados y sellados por una empresa
autorizada para ello. Si tienen dudas o comentarios, háganoslo saber y con mucho gusto les responderemos. Si les fue de utilidad este video y les gustó, denle like, que nos es de mucha ayuda para que este conocimiento llegue a más personas. Y síganos en las plataformas de YouTube y Facebook como Taller Flash para que puedan ser notificados cada vez que subamos un nuevo video con más información.